Hola, ¿cómo están? Espero que bien, porque hoy les voy a retacar en el cerebro cómo calcular las fuerzas concurrentes por el método analítico y el método gráfico. Soy Irair y sin más pérdidas de tiempo empecemos. Para empezar tenemos que comprender qué son las fuerzas concurrentes. Imagina que estás sosteniendo una cuerda y dos amigos jalan en diferentes direcciones desde el mismo punto donde tú la sostienes. Cada jalón es una fuerza, y como todas parten del mismo lugar, eso se llama fuerzas concurrentes. Básicamente, son fuerzas que actúan desde un mismo punto de origen pero en distintas direcciones. Y entender cómo se combinan o se anulan es clave para muchas aplicaciones en la vida real. Ahora bien, tenemos este problema de aquí. Donde hay 5 fuerzas distintas con distintas direcciones. Y lo que tenemos que buscar aquí es la fuerza resultante de todas ellas. ¿Que cómo se hace eso? Se preguntarán. Y es que hay dos formas de saberlo. La tediosa pero correcta se llama método analítico, donde usamos cálculos para averiguar la fuerza resultante. Y por otro lado tenemos el método gráfico, que es más sencillo pero suele fallar por algunas cifras, debido a que es más fácil tener errores de dibujo y medición que nos desvían un poco el resultado. En este video veremos las dos formas, pero primero vamos con el método gráfico. Primero vamos a escoger una escala, como las que usan los mapas para representar pueblos, países, etcétera etcétera. Bueno, pues en este caso lo mismo, yo por mi parte usaré la escala 1 centímetro es igual a 100 newtons, para así la línea más larga que tenga que hacer sea solo de 9 centímetros. Teniendo esto vamos a partir de cualquier fuerza que quieras, y en su punta, vamos a traer otra de las fuerzas ya trazadas, a modo de una línea paralela. Esto se puede hacer con los ángulos o trasladando la escuadra como estoy mostrando en el video, el chiste es que te quede bien. Ya una vez trazada la línea, le ponemos su respectiva medida según nuestra escala. En mi caso son 580 newtons, por lo que van a ser 5.8 centímetros de línea. Olvide fotografiar cuando llegue a este punto, pero después de trazar todas las fuerzas queda algo así. Ya con eso solo hay que medir cuántos centímetros son desde la última trazada hasta el origen. En mi caso me dio 4.15, lo cual por la escala que utilice lo tengo que multiplicar por 100. Entonces como conclusión en el método gráfico mi fuerza resultante es de 415 newtons. La pregunta es, ¿se corresponderá esto con el método analítico? Vamos a averiguarlo. Para empezar con el método analítico prepare este dibujo, donde podemos apreciar que una fuerza que parte del origen vista en un plano cartesiano. También se puede interpretar como un triángulo para que podamos utilizar trigonometría básica. Sabemos entonces que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Que visto con los valores que tenemos, queda como coseno del ángulo es igual a la fuerza en el eje X sobre la fuerza dada. Aquí debemos despejar, porque lo que necesitamos es conocer nuestra fuerza en X. Así que nuestra fórmula que necesitaremos será la de fuerza en X, es igual a la fuerza dada multiplicada por el coseno del ángulo, y ahora repetimos el mismo proceso para la fuerza en Y, pero ahora con seno en lugar de coseno y con cateto opuesto en lugar de cateto adyacente como se muestra en la imagen. Ahora bien, necesitamos ver cuál es el total de fuerzas en X y el total de fuerzas en Y, para lo cual sacamos las fórmulas anteriores. Primero tenemos que identificar bien nuestras fuerzas y ángulos para irlos sustituyendo en nuestro cálculo. Ya sustituidos los datos en la fórmula queda del siguiente modo. Pero hay algo que es necesario saber, y es que, para saber cuándo usar signo de más o menos, tenemos que fijarnos en esta relación. Ya que cuando estamos sustituyendo para X depende si la fuerza está a la izquierda o derecha del origen. Y si en cambio estamos sustituyendo para la fuerza resultante de Y, el signo es dependiendo de si está más arriba o más abajo que el origen, como se muestra en este cutre dibujo que hice. Al final de todos los cálculos, esto queda de este modo. Y ahora sí, para terminar, necesitamos saber cuál es la fuerza resultante total. Para lo cual podemos usar el teorema de Pitágoras como se muestra en la imagen. Esta operación se puede meter toda en la calculadora sin problemas, eso sí con sus respectivos paréntesis, y nos da como resultado 446.22 newtons. Los cual nos demuestra por qué el método analítico es mejor y más exacto que el gráfico, ya que en esta ocasión se me ha desviado el gráfico con poco más de 30 newtons. Pero bueno, espero les haya gustado el video ya que me tardé más de lo esperado haciéndolo. Échenle ganas y hasta la próxima, adiós.